Buenos días, hermanos y amigos. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, de los versículos 3 al 8. El título de esta reflexión se llama así: cualidades que el discípulo o creyente debe ampliar y desarrollar. La palabra de Dios dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar reflexionando desde el versículo 3, que dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo es que Dios nos ha dado estas cosas? Dios, recordemos que nos saca de la muerte que merecíamos, el castigo eterno, pero es a través de su Hijo que nos has dado la salvación. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, y es a través de su Hijo que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y debido a nuestros malos deseos. Es así como lo obtenemos la salvación, que es a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí el apóstol Pablo nos menciona 7 cualidades que el creyente o discípulo de Jesucristo debe desarrollar y ampliar. Empecemos con la primera. En el versículo 5 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. Por eso, esto mismo nos invita el apóstol Pedro, ir paso a paso, perseverantes, con toda diligencia, perseverantes. Y dice: añadid a vuestra fe virtud. Habla el apóstol Pedro. Aquí la fe es la fe que salva, aquella que nos hizo posible recibir la nueva naturaleza. Es aquella que nos concedió el perdón de pecados por la justificación de Cristo. En Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a esa fe, nosotros tenemos que añadir, en primer lugar, virtud. La virtud es carácter, es valentía. Estas cualidades deberían caracterizar nuestra vida. Hoy debemos tener ese carácter de valentía para adoptar una posición pública de convicciones fuertes en quien creemos. Pero a veces no tenemos esa convicción y somos débiles. Por eso el apóstol Pedro nos dice: añadid a vuestra fe virtud. A nuestra fe virtud. Y Pedro continuó diciendo: añadid a la virtud conocimiento. Y aquí la palabra conocimiento corresponde a conocer a Dios en su salvación,
lo que Él quiere de nosotros. Para Dios es importante que tengamos una relación personal, que no dejemos de leer la palabra de Dios, la Biblia, para que podamos crecer, vencer las tentaciones y situaciones que día a día se nos presentan en esta vida. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es necesario que volvamos y tengamos ese conocimiento, que no perdamos la visión de tener día con día en nuestros devocionales la lectura de la palabra, escuchando las predicaciones también. Por eso el apóstol Pedro nos dice añadir a la virtud conocimiento, y el conocimiento es de la palabra de Dios. Continuando el apóstol Pedro diciendo en el versículo número 6, al conocimiento, añadir al conocimiento dominio propio. El dominio propio implica sobriedad, moderación, autocontrol. Como creyente necesitamos tener el control propio en todas las áreas de nuestra vida. Pero sucede que vienen situaciones difíciles que nos apremian y nos sacan fuera de balance. Recordando en la cruz cuando a Jesús le injuriaban: si eres hijo de Dios, sálvate. Y en la misma cruz Jesús dice: Padre, perdónalos. Qué control de Jesús, qué ejemplo tenemos de seguir los pasos de nuestro Señor. Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida en todas las áreas y dejar que fluya. Dejar que Él nos guíe, nos dirija. Pero también nos dice que al dominio propio debemos añadir paciencia. Muchos tenemos una idea equivocada de lo que la paciencia realmente es. No es desatenderse de un problema para pasar a una actitud pasiva, fatalista, o que se resigna con relativa facilidad. La paciencia es la capacidad de soportar las pruebas de la vida. Implica resistencia y se apoya sobre el conocimiento y la virtud o el valor. Como un árbol que crece y se desarrolla, un cristiano debería estar desarrollando valor, después conocimiento, después control, dominio propio y luego paciencia. Somos impacientes. Por eso el apóstol Pedro, y es a través del Espíritu Santo que nos está diciendo ahorita, porque conoce nuestro corazón, conoce nuestro caminar. Dios conoce nuestro caminar. Por eso nos dice que añadamos al dominio propio paciencia. Y sigue la lista que el apóstol está diciendo, con el consejo de añadir a la paciencia piedad. Esta palabra significa sencillamente que uno debe ser como Dios, clemente, misericordioso, que tenga amor para con su prójimo. Después de que uno ha nacido de nuevo espiritualmente en la familia de Dios, lo lógico es que uno quiera ser como nuestro Padre Celestial. Hay un himno que dice que yo quiero ser como mi maestro. No quiere decir que uno vaya a ser como Dios,
pero significa que uno tiene ese deseo, ese anhelo, esa meta para su vida. Esta debería ser la aspiración de cada discípulo de Cristo que participa de la naturaleza divina. Continuando, dice que a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Diciéndolo más directamente, se aconsejó añadir a la fe amor a los hermanos, a los demás creyentes que están unidos por una relación espiritual. Esa relación espiritual es a través de Jesucristo, que formamos parte de la misma familia espiritual que es la Iglesia, redimida por la sangre del Cordero. Es una grata experiencia poder apreciar este amor cuando una persona necesita la solidaridad y el apoyo de sus hermanos, cuando se encuentra pasando por circunstancias personales o familiares difíciles, como necesidades económicas, falta de atención familiar, cuando llega un inmigrante a un país extraño, o que alguien está enfermo, lo visitamos al hospital, oramos por él, o una llamadita por teléfono, palabras de consuelo. Pero también, por otra parte, hay actividades sociales que fomentan y mantienen esa relación fraternal. Como iglesia tenemos muchas actividades y estamos en pos de varias actividades que nos llevan a la coinonía. Además, la frase completa dice que había que añadir al afecto fraternal amor. Concreta este versículo 7, así como el afecto fraternal va dirigido hacia los miembros de la familia espiritual de Dios, es decir, hacia los demás creyentes. Es obvio que el amor aquí mencionado debe ir dirigido hacia los que no pertenecen al pueblo de Dios. Debemos amar a los pecadores de la misma manera en que Dios los ama. Dios ama al pecador tanto como para redimirlo, pero Él aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado y Él lo juzga, a no ser que esa persona se vuelva a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Nuestra posición es que cuando hablamos de amar al pecador, no quiere decir que participemos de su pecado. Le amamos en el sentido de que le comunicamos el Evangelio a esa persona para ganarla para Cristo, motivados por el amor de Dios hacia a los que se pierden. Por último, veamos el versículo 8 de este primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro, que dice: si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al hablar de estas cualidades que tenían que abundar, Pedro no estaba hablando aquí de factores externos de una religión. No estaba refiriéndose a rituales o liturgias de la religión. Estaba hablando de aquello que tiene que estar dentro del creyente. Él no está hablando de religión. Hemos escapado a la corrupción de sistemas de valores del mundo y participamos de la naturaleza divina. La corrupción se encuentra dentro del corazón humano, pero hemos sido ya transformados, cambiados por el poder del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro dijo: si tenéis estas cosas, ¿a qué se refería? Bueno, a las cualidades que había mencionado en los versículos anteriores: fe,
conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor a los hermanos y amor hacia los no creyentes. Todas esas cualidades tienen que ser una realidad dentro de nosotros. Y además destacó que estas cualidades tenían que estar presentes en abundancia. Nosotros no debemos estar ociosos ni sin fruto. No podemos producir el fruto del Espíritu permaneciendo sentados fuera del terreno de juego. Debemos estar dentro. Debemos dejar que Dios, a través de su Espíritu Santo, haga la obra. Y para que Él haga la obra, debemos entregarnos, rendirnos ante Él, entregándole nuestros cuerpos de forma cuerpo, mente y todo nuestro ser de forma definitiva. Así como el pámpano no puede estar lejos de la vid, separado de la vid, porque no puede dar fruto. Nosotros así debemos estar en completa comunión. Porque Él no quiere que seamos estériles, que llevemos fruto. Por ciento, por miles. Porque si hacemos estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que su Espíritu Santo nos bendiga, nos ayude a hacer siempre su perfecta voluntad. Dios les bendiga.